¿Saben cuál es el lugar de Andalucía en el mundo? Si miran un globo terráqueo, encontrarán la punta de Tarifa, el comienzo de Andalucía, su punto más meridional en el paralelo 36. Eso es paralelo 36. Eso es en geografía y eso es en metáfora. Un lugar de encuentro, un espacio común entre personas diversas para pensar, para imaginar, para entender el mundo y su complejidad y hacer todo eso desde Andalucía. Por eso, con la ética de la alegría que aprendimos de nuestros mayores, abrimos esta ventana con todos ustedes y lo hacemos aquí, en los debates de Paralelo 36, en el Correo de Andalucía Televisión, en la mejor tradición de un medio de comunicación histórico de nuestra tierra. Pueden participar ustedes junto a nosotros mediante Twitter con un usuario que es @elcorreoctv. Repito, @elcorreoctv. Entre todos, si quieren entender las claves de la complejidad de lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, quédense con nosotros. Quédense en los debates de Paralelo 36, aquí, en el Correo de Andalucía Televisión. Comienza el curso para los escolares y eso significa el comienzo de la rutina para todos nosotros. Las tareas, los horarios, las pautas que dan certidumbre y equilibrio a nuestras vidas. Pero lejos de la rutina, este comienzo de curso nos enfrenta a importantes encrucijadas. Lo vemos cada día en los medios de comunicación. En Europa, en España y en Andalucía hacemos frente a importantes incertidumbres y encrucijadas. Sobre ellas hablaremos esta noche. Y lo haremos en compañía de personas expertas en esto de pensar, de crear, de vivir, en definitiva. Esta noche nos acompañan Manuel González de Molina, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pablo de Olavide. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Antonio Carlos Zurita, experto en cooperación y relaciones internacionales. Buenas noches, Antonio Carlos. Pilar Tábora, directora de cine. Buenas noches, Pilar. Muy buenas bienvenida. noches, Pilar. Muy buenas noches. Y Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Buenas noches, Fernando. Vamos a hablar, en primer lugar, de la crisis de la Unión Europea y los refugiados. Vamos a introducir el tema con un vídeo en el que el director del Correo de Andalucía nos expone cuál es la línea editorial del periódico en esta materia. Ahí entramos. Al final fue una foto, la dramática imagen del cadáver de un niño, la que ha removido las conciencias de toda Europa en torno a un drama que no es nuevo, en torno a una preocupación que es casi secular en el viejo continente. Los fenómenos migratorios por motivos políticos, religiosos, ideológicos, por la violencia, por la guerra, por el terrorismo. Europa está reaccionando, lógicamente, pero la pregunta que cabe hacerse es si lo está haciendo en el sentido correcto, si no sería más conveniente destinar, además, lógicamente, de los recursos relacionados con la emergencia humanitaria, aquellos que se dirijan a resolver el problema en la raíz, actuando sobre las zonas de conflicto. En ese sentido, y también en el de contar las historias de las personas al margen de los intereses particulares de los estados, es en el que se centra la apuesta editorial del Correo de Andalucía. Una de las encrucijadas más importantes a las que se enfrenta la Unión Europea en los últimos años. Lo hemos visto en todos los medios de comunicación, nos han estremecido algunas de esas imágenes. Miles de personas desvalidas, hambrientas, que huyen, y Europa que no termina de reaccionar. Antonio Carlos, tú que eres experto en estas materias, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Bueno, tal vez no como experto, como persona que siente, que vive y que intenta analizar las cosas con sentido común. En este fenómeno de la inmigración forzada siempre hay una causa, un durante, que es la travesía, y un después, que es la acogida. Por supuesto que en la causa de lo que está ocurriendo en el fenómeno más cercano de los refugiados, en la causa está la mano de Europa, la mano de Occidente. 4 o 5 años atrás,
países de la ribera del Mediterráneo, un mar, el mar nuestro, que está en llamas desde hace tiempo, fueron más violentadas. En el caso de Libia, en el caso de Siria, con la mano de Occidente, pero sin solución. Fueron violentadas sin tener en la mano la llave para resolver el problema. Al no tener la llave para resolver el problema, la consecuencia viene a continuación. Y esa consecuencia ahora impacta por las imágenes de la travesía, de la gran injusticia inhumana de la travesía. Y viene el punto final, Pilar, que es el de la acogida. Si quieres después hablamos sobre ese tema. Vale, Pilar, ¿tú cómo ves la situación actual? Mira, yo la veo quizás por las perspectivas que tenemos, también la sensibilidad distinta que tenemos las mujeres para ciertas cosas. Yo creo que es un drama humano que tenemos que analizar también desde el punto de vista humano. A mí me duele muchas veces estar andando por la calle, aunque la gente le impacten las imágenes de los telediarios, pero en el fondo están como defendiéndose de a ver a quién le toca acoger a tanta gente. Y yo cuando vi ayer, antes de ayer, esas imágenes de las alambradas, con esas caras de los niños atrás, yo a los niños les pongo los nombres de mis niños. Y yo a las mujeres le pongo mi cara. Y yo veo a Salvador, y veo a Álvaro, y veo a Lucía, detrás de unas alambradas que no pueden pasar, que les impiden el paso a demás países que supuestamente tendrían que ser los primeros a abrir el paso. Y además nos impactan imágenes que yo creo que en el fondo pensamos que son cosas que les pasan a los demás y nunca nos vemos nosotros en esa situación. A mí me gustaría, si abrimos un poquito más después este tema, recordar que esas travesías la hicieron muchísimos españoles, muchísimos andaluces en la emigración y también la hicieron en el exilio de la Guerra Civil Española, antes de ayer, porque eso en el mapa del universo es antes de ayer y no nos podemos olvidar de esa historia humana que nosotros también hemos sufrido. Señalaba Pilar, Fernando, países que no reaccionan, países nada menos que Europa, la tierra de los derechos humanos, ¿no? O así debiera ser, al menos. La tierra de los derechos fundamentales, y que si Europa quiere ser algo en el mundo, y yo creo que ahí queremos señalarlos como un referente a nivel global, en un mundo cada día más interconectado, que ya vivimos en ese mundo interconectado, Europa tiene que demostrar que es algo más que un mercado cerrado para un conjunto de privilegiados. Yo diría más, yo creo que además aquí se demuestran los déficits de Europa. Es a nivel prácticamente intergubernamental, donde se está intentando dar una solución cuando tenemos un Parlamento Europeo y tenemos pues instituciones que representan a un supuesto pueblo europeo que desde luego yo creo que con la sensibilidad que estamos demostrando estamos dispuestos a acoger. Ahora bien, y lo dejo si quieres para una segunda parte, si acogemos tenemos que acoger en condiciones. Es decir, yo creo que a la ciudadanía, si queremos hablar en serio, esto no es para 3 días, ¿eh? Un refugiado va a permanecer en nuestra tierra y posiblemente acabe instalado en nuestras tierras porque el conflicto en Siria, en Yemen, etcétera, no va a ser un conflicto de 2 días, sino que va a ser un conflicto muy largo y en el que el retorno va a ser muy difícil. Pero ese mestizaje es producto de o es un efecto en las sociedades contemporáneas, ¿no, Manolo? No cabe duda. ¿Es positivo? No, claro, por supuesto, no, estamos abocados a ello. Ya el tiempo pasó de la pureza étnica, ¿no? Y de la homogeneidad étnica. Vivimos en un mundo globalizado donde es imposible poner las puertas al campo, las fronteras son imposibles. Y máxime en un mundo que desgraciadamente está gobernado efectivamente por Europa y por Estados Unidos, donde la desigualdad es evidente. Yo interpreto esta crisis como un fenómeno más de una desigualdad creciente entre el norte y el sur, que necesariamente tiene que aflorar en este tipo de cuestiones. También veo que la crisis de los refugiados sí es también un fenómeno que tiene relación con la crisis de la emigración en general, por más que queramos separarlo, unos económicos y otros políticos, pero finalmente son derechos, como bien decía Fernando, son derechos humanos los que están en juego, ¿no? Y los derechos nos vinculan, ¿no? Los derechos humanos nos vinculan como gobierno, nos vinculan como sociedades. ¿Cómo acogemos? Antonio Carlos, ¿cómo acogemos a esta gente, a estos refugiados que necesitan? Aquí se tiene que producir la alianza, una vez más, entre la ciudadanía, que es la que primero reacciona, la que sin duda ha dado la primera respuesta, ha sido la ciudadanía andaluza, en todas las ciudades, en todos los pueblos, de la mano de las instituciones. Hay ayuntamientos que ya se han manifestado como ayuntamientos de acogida, como ciudades de acogida. Eso quiere decir sincronizar los recursos. Hace falta que también el nivel estatal pues, asuma sus competencias, sus tareas. Hay una cuota de reparto de acogida de refugiados
que durante varios meses ya los gobiernos europeos se negaron a asumir. Ha sido la ciudadanía y la realidad la que está imponiendo que ese deber se tenga que asumir. Pero insisto, en la sincronización entre la capacidad, la oferta que tiene la familia para acoger, hasta la propia Iglesia se ha manifestado a favor, los ayuntamientos que tienen también sus capacidades y sobre todo la Administración Central que debe dar su do de pecho. ¿Y cómo los atendemos, Fernando? Tú que planteabas que esta gente viene y en algún caso se queda. ¿Qué les vamos a dar? Escuela gratis, medicina y hospital, como a nosotros. Son como nosotros. Quitando el epíteto de gratis, darle lo que yo creo que cualquier persona debe recibir cuando está en una sociedad democrática y social, la atención sanitaria básica, fundamental, elemental, sin necesidad de que tenga, como ocurre, y el gobierno del PP ha hecho, al retirar, y parece que ahora está dando marcha atrás, ¿no?, al retirar el derecho de los inmigrantes a la atención sanitaria. Irregulares a la atención sanitaria, lo que atestaba la urgencia, generaba riesgos de contagio de enfermedades, etcétera. Es decir, no haciendo eso, sencillamente aceptando los convenios de Ginebra del Estatuto de Refugiados y considerar que un refugiado es una persona, y por el hecho de decir persona ya estoy diciendo mucha Revolución Francesa, no es ciudadano, pero sí es persona y por lo tanto depositario de unos derechos y unas libertades que incluyen educación, incluyen sanidad, etcétera. Yo lo que me refería era que evidentemente todo esto tiene que estar muy bien orquestado, y ahí da la medida el Estado, nuestro Estado articulado, ¿no? Claro. Es decir, no tiene sentido que en todas las reuniones que ha habido con el Ministerio, no sé si ha sido de Fátima Báñez, la ministra de Trabajo, no se haya articulado todavía una conferencia sectorial de los responsables autonómicos, donde cada uno sea capaz de decir cuántos puedo asumir, qué capacidad tengo, cuantificar cuánto cuesta, etcétera. Y a partir de ahí, sabiendo además que no es el Estado español el que paga, que es la Unión Europea la que se ha comprometido prácticamente al pago del 70% del coste que le suponga al Estado pues acoger a los refugiados. En esa Unión Europea hay países que estuvieron tras el telón de acero y ahora están levantando alambradas y concertinas. Exactamente. ¿Qué hace la Unión Europea con esos socios como Hungría, como Eslovaquia, que en teoría tienen que respetar los derechos humanos, que estuvieron detrás del telón de acero y ahora están levantando? ¿Qué hace la Unión Europea? ¿Qué os parece que debería hacer? Pero yo creo que es que más que esto hay que preguntarse por qué esta posición tan extraña de la Unión Europea, ¿no? Pues yo no salgo de mi perplejidad. De pronto la inmigración ha sido sistemáticamente rechazada, ha dado lugar además a posiciones extremas de derecha en muchos de los países de la Unión Europea, incluso la política migratoria, si es que eso existiera, que yo creo que no existe, de la Comisión Europea, pues claro, al no tener política ha ocurrido esto, ¿no? O sea, que en realidad lo que hay es una especie de reparto de cuotas sin ninguna organización posible, ¿no? Y digo esto porque la perplejidad, porque de pronto de tener una posición contraria, sea de pronto todo es magnífico y vamos a coger al máximo posible, ¿no? Yo en esto concuerdo con lo que se ha dicho en el vídeo por parte de la línea editorial del Correo. Efectivamente, la solución no es solo, que yo creo que además es imprescindible, y es solución solidaria, de acogida, absolutamente claro, pero también de solución del problema. En origen. Allí, claro, siempre que no sea una invasión ni una solución militar, pero evidentemente esta no es la primera vez que ocurre. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Palestina. Toda esa zona, como en su momento fueron los Balcanes, es una de las grandes zonas calientes del planeta en el peor de los sentidos, y consecuentemente hay que tener una política internacional por parte de la Unión Europea que resuelva este problema o que intente resolverlo este problema, porque si no esto va a volver a ocurrir sistemáticamente. Este es un foco de inestabilidad permanente y hay que darle medidas, soluciones estructurales. Sí, hay una cosita, Pilar, en la línea que comenta Manolo ahí, aquí hay verdades oscuras como puños en guantes de seda. A ver, ¿qué significa eso? Lo que está ocurriendo, o sea, la raíz del problema de lo que está ocurriendo en países como Siria o países como Libia y tal, es que desgraciadamente tienen recursos que son muy importantes para el desarrollo energético, etcétera, ¿no? La energía fósil. Esa es una desgracia en este momento. En otro momento podía haber sido una ventaja, pero se ha convertido en una desgracia. Y la raíz del problema está ahí, en que hay una voracidad por controlar esos recursos. ¿Cómo ocurrirá? Y me apunto también a algo que ha mencionado Manolo. Ojo
que detrás de esto viene la llamada a la intervención militar en esos territorios. Siempre los recursos generan conflicto, conflicto militar ha sido así a lo largo de la historia, la escasez o la abundancia de recursos provoca ese tipo de conflictos. Bueno, vamos a ir a publicidad unos momentos, pero no se marchen porque a continuación vamos a hablar de las elecciones que hay en Cataluña el 27 de septiembre. ¿Qué pasará el 28 de septiembre?